Soy de los que creo que las cosas en la vida pasan por algo. En abril del 2009 yo inicio mi doctorado con Edgardo Albertón en el Laboratorio de Micología y Cultivo de Hongos Comestibles. Y la verdad que pues es un lugar en el mundo que lo llevo en mi corazón, el INTECH, porque ahí estuve casi 16 años y aprendí muchas cosas. O sea, yo me siento un afortunado, una persona especial en haber conocido a Edgardo Albertón. Yo digo que él es mi papá micológico. Entonces enfocamos el doctorado en eso, en estandarizar, porque todavía en ese 2009 cuando empecé era muy artesanal el cultivo en Argentina, pasteurizar, esto qué paja, qué hacer así, habían incluso teorías con cola de caballo, con cebolla, o sea, había de todo, ¿no? Entonces como que la idea del doctorado mío fue agarrar toda esa información y hacerla de una manera más rigurosa y científica en el laboratorio. Y dividimos pues la tesis en casi los 4 puntos del cultivo, ¿no? Sustrato, pasteurización, incubación y producción, ¿no? Y en todos fuimos desarrollando y desmitificando o comprobando ciertas cosas. Bienvenido al podcast Más allá del champiñón. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Para un canal como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si te gusta el contenido, compartilo con un amigo. Muchísimas gracias. En el episodio de hoy hablo con Dr. Santiago Jaramillo, ingeniero agrónomo, doctor en biotecnología y uno de los mayores referentes del cultivo de hongos en Latinoamérica. Con más de 2 décadas de experiencia, repasamos su trayectoria desde la investigación científica hasta el desarrollo de proyectos productivos de gran escala en Argentina. Conversamos sobre los desafíos de producir hongos a nivel industrial, el diseño de la planta, la optimización de los procesos productivos y los aprendizajes detrás de la empresa Micelio Bio en Chascomús de Argentina. Además, hablamos de su nuevo proyecto en Colombia, la Honguera Biotech, una iniciativa que está desarrollando junto a su hermano Felipe para seguir impulsando al mundo fungi, ahora desde Bogotá. Si tenéis comentarios, ideas o algo para sumar a la conversación, te leo en los comentarios. Disfruta la conversación, todos los links en la descripción. Santiago Jaramillo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está el día esta mañana temprano allá en Bogotá, Colombia? Manu, buenos días. Bien, una mañana típica bogotana, poco gris. Yo calculo que estaremos a unos 12 grados. Y bien, pues contento de estar aquí contigo. Bueno, comentame un poco porque me interesa, no conozco Colombia, no conozco Bogotá, comentame un poquito sobre la ciudad. Estuve viendo el mapa que queda bastante en el centro del país, entiendo que es montañoso, 12 grados, ¿cómo son las épocas? Acá estamos en invierno, en estos días hubo heladas acá, heladas fuertes. Sí. Ahora hay sol, está agradable, pero muy, muy fresco, seco. Estamos en pleno invierno, muy cerca del inicio de la primavera calendaria. Estamos grabando el 16 de junio, ahora en 2026. Contame un poco sobre el clima y la geografía de Bogotá, por favor. Bueno, Bogotá es la capital, está ubicada a 2.600 metros, incluso el eslogan es 2.600 metros más cerca de las estrellas. Es una ciudad que está en una sabana y la bordea toda la cordillera oriental. Entonces, todo el oriente de Bogotá es montañoso, incluso hay edificios y casas ahí también. Es una ciudad fría, la conocen en Colombia. El colombiano que no es de Bogotá le dice la nevera, lo que sería la heladera, ya en Argentina, ¿no? Es fría. Es todo el año frío, es un promedio anual de 14 promedio. Tienen Ujú. una época heladas, donde puede llegar a bajar, incluso ha llegado a bajar a Bogotá, creo que a cero, es raro, pero ha llegado a bajar. Y también la radiación es muy alta, entonces días muy despejados, si hace mucho sol, puede llegar a subir a 28, pero es un sol picante, ¿sí? Pero generalmente es fría, llueve mucho. Nosotros acá en Colombia no tenemos estaciones. Las estaciones las tenemos es por el régimen de lluvias. Ujú. Generalmente en los 12 meses hay 3 meses de lluvia, después son 3 meses de sequía, vuelven otros 3 meses de lluvia y otros 3 meses de sequía. Entonces, cuando estamos en lluvia, en Colombia decimos que estamos en invierno. No es el frío del invierno, sino que es el agua, mucha agua.
y cuando no llueve, entonces nuestro régimen es estamos en verano, ¿sí? Entonces en Colombia te pueden llegar a decir estás en verano o estás en invierno, pero es por la cantidad de agua que cae. Y Bogotá siempre va a ser frío y algo que a mí me gusta mucho de Colombia, a diferencia de Argentina, que las costumbres cambian, la forma de vestir y eso por la estación, pues yo acá en Bogotá estoy a 2.600 metros y estoy frío, pues estoy más alejado del centro de la Tierra, pero en coche, en auto, en carro, voy y bajo una hora y ya puedo estar en un municipio que está a 1.000 metros sobre el nivel del mar y es caliente todo el año. Entonces encuentras complejos o clubes con piscina, con pileta. Entonces muchos bogotanos el fin de semana, si quieren, se van a estos lugares de recreación y tienen el verano a una hora, hora y media. Y eso es muy agradable, ¿no? No hay que esperar Sí, todo para que vuelva el verano. ajá. Claro, un paisaje muy diverso y en la cercanía encontrás diferentes zonas climáticas, entre otras. Sí, qué lindo. Claro, Bueno, por algún día ejemplo, voy a conocerlo, sí, seguro, no, te ojalá. esperamos acá seguramente cuando organicemos algún festival o algo que estoy tratando de organizar eso. Pero bueno, te quería contar así rápido también, por ejemplo, Sí. Medellín, la ciudad de la eterna primavera, porque está al medio entre 1.800 y 2.000 metros, lo que llamamos tierra templada. Entonces siempre es primavera, por eso la gente también le gusta tanto Medellín, ¿no? Porque es una ciudad que no es muy fría como Bogotá y no es tan caliente como Cali, que creo que Cali está como a 600 metros sobre el nivel del mar, todo el año hace calor. Sí, yo justo tengo una amiga que estuve conviviendo en Buenos Aires un tiempo, Mónica, justo de Cali. Entonces me contó bastante de Cali y cómo es la salsa, el baile Alta, que es famoso la de Cali, ¿no? sucursal de Y la la salsa. música y el calor, sí, 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 sí. Ella representaba bastante bien esa zona tropical, supongo, de Sí, Colombia, sí. Ujú. sí, Cali es como la feria de Cali es para ir a bailar salsa, ¿no? Ajá. Y ahora estuviste 20 años en Argentina y ahora hace poco volviste a tu país natal, a Colombia. ¿Cómo estás ahora a nivel de sentimiento? ¿Estás reencontrándote con Colombia? 20 años es mucho tiempo, no sé tu edad, pero la mitad de tu vida La aproximadamente mitad de mi vida casi, sí. en Argentina y ahora el fin de semana justamente saliste a una recorrida, a un sendero micológico, incluso buscando o con el objetivo de encontrar hongos bioluminiscentes. Vi algunas fotos ya en redes y se ve hermoso, montañoso, muy húmedo, mucho bosque, Sí. muy verde. Así que comentame un poco sobre tu reencuentro con Colombia y también esta salida de este fin de semana justo. Okey, bueno, el principal motivo de volver a Colombia fue familiar, pues, como tú dices, 20 años afuera. Obviamente, el motor de estar en Argentina, era mi hija. Valentina este año cumple 20 años, entonces yo estoy allá desde que ella nació. Y lo que pasó, pues cosas que pasan cotidianas, ¿no? Ella ya está adolescente, entró a la universidad, incluso tiene su novio. Y yo fui como perdiendo amigos que conocí en el instituto donde yo hice el doctorado, en el INTECH, en Chascomús. Entonces, como que se fueron yendo muchos amigos que hicieron el doctorado ahí. Tenía obviamente amigos en la ciudad, pero sobre todo me había mudado también hace 3 años a una casa a las afueras de Chascomús y empecé a sentir soledad, empecé a sentir mucha soledad. eh, y bueno, y uno no se da cuenta, pero pues los padres de uno van creciendo también, no se van poniendo adultos. Papá en este momento tiene 73 y mi mamá tiene 67. Entonces nada, como que me sentía solo, los llamaba mucho a ellos los domingos y cuando terminaba la llamada me sentía solo en la casa. Incluso tuve mascota y la mascota también falleció hace 2 años más o menos. Entonces, toda esa como acumulación de cosas empezó a hacer en la cabeza, bueno, como que es momento de volver. Además que nunca, no sé si a ti te pasa, pero como que siempre está en algún momento el rezago de volver, ¿no? De donde uno es. Y había vuelto en noviembre del año pasado a un casamiento de mi mejor amigo y ahí siempre hago contactos y otro amigo con el que había hecho el doctorado me invitó a, a dar una charla en una universidad y bueno, y uno comenta y cómo está el país y uno mira y bueno, nada, como que fue, como que sentí que era volver y estoy muy feliz porque pues todavía estoy como muy consentido, ¿no? Mis papás, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinas, todavía me ven y
claro, estoy como cuando venía de vacaciones, que siempre era uno como el centro de atención y todo el mundo te quiere agasajar. La semana pasada me vi con un gran amigo de la universidad que incluso él hace forrajes y con él pues voy a conseguir las pasturas, los forrajes, la paja de cebada que necesito para producir hongos. Y entonces estoy muy contento, voy empezando a comer de todo otra vez, a probar, a recordar. Entonces llevo menos de 2 meses, entonces estoy en un momento todavía como de vacaciones. Y esta salida con Tatiana San Juan para ver hongos bioluminiscentes y otras especies también en el día, porque no fue solo la noche, pues también, nada, me hizo encontrarme con ella de nuevo, con gente entusiasta. Fui con mi hermano, que él es ingeniero de sistemas, ingeniero industrial, entonces de salidas de campo nada. Y fue muy, muy, muy bonito salir con él y como yo enseñarle y mostrarle lo que yo sé, ¿no? Del mundo de los hongos. Encontramos muchas especies, yo calculo que más de 50 especies y solo en la recorrida del lunes a la mañana encontramos 45 especies distintas en una zona que es el Piedemonte Llanero, es donde termina la cordillera oriental y se encuentran los llanos orientales, la Orinoquía, ¿no? Entonces, una parte muy húmeda y donde todo el año hay hongos. Ujú. Ahora mencionaste ya varias veces la importancia del rol de la familia en la última movida grande tuya, después de cumplir un poco un ciclo, entiendo, de estos 20 años en Argentina. Estás trabajando con Felipe, tu hermano, que incluso ayudó bastante en hacer el contacto, la coordinación para que esta charla hoy se haga posible en un corto plazo. La semana pasada básicamente nos empezamos a conocer con unos Sí. mensajes, una pequeña llamada, y tu hermano está ahí apoyando a full. Felipe a lo mejor nos escucha, así que un gran abrazo a él. Y justamente ahora están con un nuevo proyecto en conjunto entre hermanos que es hermoso y lo vamos a charlar un poco más adelante. Yo te entiendo en varios sentidos. Yo estoy casi 10 años ahora en Argentina, siendo extranjero también. Pero vos comentaste, bueno, tu papá, o sí, tu papá sigue vivo, está un poco más grande, y eso también fue tomó, tenía fue un aspecto en tu proceso de decidir de volver a Colombia. En Rosal, el Rosal es una zona que me comentaste donde trabajó tu papá y es muy interesante, me parece que vale la pena charlar sobre esto, sobre los inicios y tu infancia y el trabajo de tu papá, e incluso el primer en contacto, entiendo que ahí se generó con los hongos, así que comentame un poco de El Rosal, de las actividades de tu papá y cómo ahí la producción de flores. Comentame sobre esta Ok. época. Bueno, sí, mi papá es ingeniero agrónomo, así que yo desde chiquito siempre íbamos a la finca. Él tenía con unos socios 2 fincas, llegó a tener productores de flores, donde exportaba principalmente clavel y después se expandió a rosa y estatis y otras especies. Entonces yo desde chiquito a mí me gustaba ir a la finca, me gustaba ponerme las botas y caminar entre los invernaderos y eso. Entonces, incluso, pues yo estudié agronomía, ¿sí? Yo soy como una fotocopia de mi papá. Estudié agronomía y en un momento de crisis económica, ya la empresa estaba empezando a tener problemas económicos. Yo no pude estudiar, no se pudo pagar el semestre y yo estaba trabajando como mesero, como mozo en un bar. Y mi papá, con esa intención de como que, uy, bueno, no puedo estudiar este semestre, me pagó un curso que daban en la Universidad Nacional, el IICA, de hongos comestibles. Eran 2 días. Y yo conocía los champiñones y bueno, el primer día fue la parte teórica y ahí empecé a ver que había otras especies. Y a la salida del siguiente día fuimos por acá por la sabana de Bogotá, conocimos una champiñonera, pero también en un municipio que se llama Huasca conocí un cultivo de orellanas, que en Argentina le dicen gírgolas. Y ahí como que encontré y conocí cómo en bolsas se hacía las orellanas, ¿no? Entonces, como que ahí fue el primer inicio del contacto mío con los hongos, más allá de que en la universidad me habían era enseñado a matarlos, ¿no? Porque eran plagas, eran enfermedades. Y después yo voy a Argentina a hacer un intercambio, me voy con unos amigos, ellos a estudiar otras, culinaria, fotografía, y, y ahí hago un intercambio con la Universidad de Morón, y ahí justo en ese año mi papá liquida la empresa, yo estando en Argentina. Y en una de esas charlas telefónicas
como que hablando, entonces yo, bueno, ¿qué te vas a poner a hacer? Le digo, y le aconsejo, le digo, ¿por qué no te pones a hacer hongos? Que se hace de la manera intensiva, como en invernaderos o en lugares cerrados, no en grandes extensiones, como se hace de cierta manera las flores. Y bueno, entonces le compro a mi papá dos manuales que había escrito Edgardo Alberto para unos cursos que él daba junto con el IMISA en el INTA Castelar, allá en Buenos Aires. Entonces, cuando yo vuelvo a finales del 2004, después de esa experiencia, yo vuelvo y le doy a mi papá esos manuales y él empieza a leer. Y mi papá en el 2005 empieza a dar sus primeros pasos en producir orellanas, ¿sí? Entonces, ese fue como el inicio, ¿no? De que mi papá empezó a producir, gracias al curso que me había regalado y bueno, y ahí ya empezamos a introducirnos mucho más en el tema de los hongos acá en Bogotá. Después yo vuelvo a Argentina en el 2006, que nace Valentina, y ya después en el 2008 voy a ver a Edgardo al INTECH allá en Chascomús, que lo contacto por medio de la UNSAM, porque mi papá tenía como muchas preguntas y dudas del cultivo, y la charla con Edgardo fue súper fluida. Yo le pregunté cómo hacía para trabajar acá, yo estaba buscando trabajo como agrónomo en Argentina, y ahí es cuando Edgardo en un momento me dice, ¿no te gustaría hacer un doctorado? Y yo lo miré y le dije, obvio, pues me encantaría pues, que te paguen una beca, ganar una beca, que te paguen para estudiar. Le dije, me parece genial. Y nos presentamos a la beca y después con la suerte de que a los 9 meses yo le escribo en diciembre para saludarlo, felicitarlo por las fiestas, desearle un feliz año y que ojalá nos pudiéramos, que nos saliera la beca. Y él me dice, me contesta un mail y me dice, gracias, igualmente, me olvidé decirte, te salió la beca. Y yo después en el sistema con el tiempo entendí que esas becas la gente las espera, eso, y yo pues no sabía ni dónde mirar, no, como que muy nuevo en eso. Entonces fue muy gracioso cómo se dio. Yo soy de los que creo que las cosas en la vida pasan por algo. Y ahí en el 2009, en abril del 2009, yo inicio mi doctorado con Edgardo Albertón en el Laboratorio de Micología y Cultivo de Hongos Comestibles, que está en el INTECH, que es un instituto que depende de la Universidad Nacional de San Martín y el CONICET. Y ahí, pues obviamente se abre la cabeza, ¿no? Porque en el instituto había 14 laboratorios de diferentes temas, no todos eran de hongos, y te empiezas a encontrar con gente que le gusta la ciencia, le gusta investigar, le gusta el conocimiento. Y yo aprendí de hongos, pero aprendí un montón de cosas más. Y la verdad que pues es un lugar en el mundo que lo llevo en mi corazón, el INTECH, porque ahí estuve casi 16 años y aprendí muchas cosas, muchas cosas. Y bueno, sigo obviamente teniendo contacto con el director de ahí, con Edgardo, con mucha gente, y es un lugar que sé que voy a volver, ¿no? En algún momento a visitar, a dar una charla, no sé, a ver los amigos, a ver cómo está el instituto. La verdad que me enseñó mucho. Sí, 20 años genera un montón de relaciones humanas y un Sí. montón de cosas que no se pueden cortar de un día al otro, seguro. Ya me dijiste que la convención de hongo de los hongos el año que viene en eh, Puerto Puerto Iguazú. Iguazú. Puerto Puerto de Iguazú. Iguazú, a lo mejor va a ser una posibilidad para ya volver al país. No queda a la vuelta de Chascomús, pero algunos Sí. kilómetros son inevitables en Argentina. Bueno, muy interesante eso de que más de 20 años de experiencia. Em, bueno, quiero saber más sobre tu doctorado, ya en la UNSAM o el INTECH, pero con la etapa anterior, con la experiencia de tu papá, ¿hay algunas similitudes entre el cultivo de las flores de tu papá y los hongos o cómo le fue a él? No, Em, al final no terminó siendo para nada parecido. Los cultivos de flores son cultivos intensos, obviamente, en la densidad de flores que se siembran y eso, pero algo que a mí no me gusta del cultivo de flores es la cantidad de aplicaciones que tiene de agroquímicos, por decirlo así, para que ajá, la flor salga bonita, sin manchas, sin insectos, ¿no? ujú, Y se desarrollan invernaderos, pero los invernaderos son de plástico y mucha luz y eso. Los hongos terminaron siendo algo muy distinto. Si se hacen intensivos, y pues hay cultivos de hongos que se hacen en invernaderos, pero en realidad se hacen más en salas de cultivo, ¿no? Son como más cerradas, que mantengan más la humedad, que mantengan más la temperatura.
Entonces no terminó siendo tan parecido, pero bueno, mi papá fue de los primeros que empezó a producir y yo creo que por su edad también igual y eso, pues él no le metió toda la energía que podía. Bueno, yo también estaba lejos y él lo terminó agarrando como un hobby, ¿no? Pero llegó Ujú. a producir bastante y a proveerle, por ejemplo, a un restaurante de cadena de comida asiática acá en Bogotá muy conocido, se llama Wok. Él fue de los primeros que le vendía orellanas a ellos y era el principal proveedor en su momento. Ya actualmente, pues ya, eh, él no le está proveyendo porque pues, por su edad y eso, él ya tuvo como cuando se jubiló, yo creo que él ya hizo como un par, seguía haciendo más como por hobby. Y lo que hacía él con su producción era vendérsela a los conocidos y él hace un ceviche de orellanas muy rico, entonces eso le permitía almacenar y ir vendiendo. Después él tuvo un episodio desafortunado el año pasado que se le prendió justo fuego la sala de incubación donde tenía con una garrafa de gas, con una pipeta y se prendió el telgopor, el licopor y bueno, por suerte lo más importante es que a él no le pasó nada, pero sí se Ujú. perdió toda la sala de incubación y de siembra y justo también al lado tenía su auto y se prendió fuego y perdía total. Uf. Entonces, desde ahí él no volvió a producir más bolsas ni nada, hasta recién hace un mes que yo llegué y bueno, él me está ayudando, se levanta todos los días conmigo, que eso es algo también muy lindo que estoy viviendo, ¿no? De trabajar con mi papá, de levantarme con él, tomarnos un café e irnos a hacer bolsas, ¿no? Entonces, y obviamente, pues no peleando, pero sí como teniendo ahí, no, pues yo lo hago así, no, pero yo lo hago así, ok, pero entonces yo trato siempre como de medida, digo, bueno, hagámoslo de las dos formas y miremos cuál de las dos nos va a funcionar mejor. Entonces, eso es algo como muy bonito que he estado viviendo con mi papá en estos días. Ujú. Yo me gustaría hablar un poco más sobre tu tiempo en Argentina, muchas actividades relacionadas a los hongos que incluso lo conozco de nivel superficial. Entonces, comentame un poco sobre tu doctorado y cómo seguían las actividades relacionadas a los hongos. Pero después sí, vamos a volver a hablar sobre Colombia, que la verdad que también me interesa mucho. Pero seguimos un poco con esta línea del doctorado y qué siguió después. Bueno, la verdad que tuve la fortuna, o sea, yo me siento un afortunado, una persona especial en haber conocido a Edgardo Alberto. Yo digo que él es mi papá micológico. Incluso ahora que me vine, me fue a despedir al aeropuerto y fue muy emotivo, ¿no? Porque fueron muchos años juntos con él. Empezamos a trabajar en la estandarización del cultivo de Argentina, porque él vio mi perfil y agrónomo, ¿no? En el doctorado, generalmente yo conocí, lo hacen muchos biólogos, pero yo de formación era ingeniero agrónomo y yo siempre con ese perfil productivo, ¿no? Sobre todo por la herencia de mi papá, la empresa, todo. Entonces, enfocamos el doctorado en eso, en estandarizar, porque todavía en ese 2009 cuando empecé era muy artesanal el cultivo en Argentina, que pasteurizar, que esto, que paja, que hacer así, habían incluso teorías con cola de caballo, con cebolla, o sea, había de todo, ¿no? Entonces, como que la idea del doctorado mío fue agarrar toda esa información y hacerla de una manera más rigurosa y científica en el laboratorio y dividimos pues la tesis en casi los 4 puntos del cultivo, ¿no? Sustrato, pasteurización, incubación y producción, ¿no? Y en todos fuimos desarrollando y desmitificando o comprobando ciertas cosas. Entonces ahí yo empiezo a aprender y a hacer bolsas, ahí bajo la dirección de Edgardo. Ya en el 2010 él me invita a que empecemos a dar cursos en una fundación en La Plata y después empezamos a dar cursos, por lo menos 2 al año, los sábados en el INTECH, ya cuando ya tenía yo una experiencia. Y entonces ahí empezamos a dar los cursos. Yo el otro día contabilizaba con Edgardo antes de irme por las facturaciones que hicimos con la universidad y eso, y nosotros desde el 2014 que se empezaron a hacer esas facturaciones, nosotros más de 1000 comprobantes teníamos de personas que pagaron. Y eso sin contar los de los cursos de congresos o en otras ciudades e incluso en otros países. Entonces yo calculo que con Edgardo nosotros tuvimos la oportunidad de haber dado cursos a más de 1500 personas, ¿no? Incluso me ha Ujú. pasado en eventos que, ay, yo hice el curso contigo y a mí como que me da vergüenza, yo me quisiera acordar de todos
Y sí, me ha pasado en festivales y eso en Mar del Fungi, recuerdo mucho en Mar del Plata que se me acercó mucha gente y, ay, yo hice el curso contigo, yo hice el curso contigo, y yo, qué bueno, ¿cómo está tu emprendimiento? O sea, y es muy agradable ir viendo esa evolución, como desde el 2009 hacíamos cursos para 10 personas, como Edgardo siempre organizando estos encuentros para productores cada 3 años. Yo siempre participaba de ellos mostrando lo que estaba haciendo novedoso en ese momento, resultados. Incluso tuve algo muy bonito que me pasó con Esteban Terrizano, que él es productor de hongos y fundador de la cooperativa de Luján, que fue una de las primeras, donde llegó a tener 13 productores acopiados. Y yo una vez fui a ver una máquina que ellos llegaron a hacer, que hacía 250 bolsas de como 11 kilos todos los viernes para la cooperativa. Y era una máquina que ellos mismos hicieron, era una producción intensiva muy, muy chévere y veo que estaban agujereando la bolsa por una sola cara. Y yo le pregunto a Esteban, Esteban, ¿y por qué solo por una cara? Y me mira y me dice como, pues eso lo dijiste en el encuentro el año pasado, algo así. Entonces como que también ese momento fue de satisfacción de que lo que yo estaba estudiando la gente lo estaba aprovechando para la producción. Y también mucha gente durante todo este recorrido me encontré diciéndome, yo me leí tu tesis, porque la tesis mía del CONICET está abierta al público. Entonces, yo me leí tu tesis, yo. Entonces fue un proceso así como que fui creciendo con Edgardo, después ya empezamos a yo estuve en México en un curso en el 2011 y después de ese curso me fui a un congreso latinoamericano de micología, entonces ahí empecé a conocer, por decirlo de cierta manera, sin ser despectivo, ¿no? O sea, una elite. Hay una elite de los hongos, ¿no? O gente en el sentido de elite, de gente que le guste, que conoce y que estudia. Entonces, yo llegué a conocer a Guzmán, que es una persona muy conocida, ya falleció, que como era el padre de los psilocibe, ¿no? El género psilocibe, él se lo sabía y una persona, yo llegué a conocer a ese señor. Después ahí conozco también a Gerardo Mata, Dulce Salmones, Rigoberto, o sea, y empieza uno a conocer a esa gente que uno leía esos trabajos y ya uno se empieza como a codiar, ¿no? Siempre apadrinado por Edgardo y siempre dando charlas en esos encuentros. Y el último encuentro ya lo organiza la UBA, pero obviamente en el mismo grupo de gente que estamos estudiando. Y el anterior ya se había organizado también en el 2022 en Bahía Blanca. Y siempre más gente en la foto final, en la foto final. Y el último fue en Exactas y fue como un broche yo creo que yo ahí cerré un ciclo, ¿no? En la parte académica, porque estuve en el aula magna de la Facultad de Exactas, en el pabellón 2 en el subsuelo, un lugar increíble, gigante, donde incluso Spinetta creo que me contaron que había dado un concierto. Y yo estuve ahí cerrando ese encuentro de 3 días, donde es la primera vez que no di resultados estadísticos de un estudio, nada, sino que yo ya llevaba 3 años con el montaje de la empresa de micelio.bio. Entonces yo lo que hice fue contar mi historia de vida, ¿no? Cómo empecé, cómo me enseñaron en el 2000 cuando entré a la universidad a matar a los hongos y terminé fundando una empresa en Argentina que produce hongos y fue como una historia, entonces fue muy relajado, yo lo conté como esa historia también. Yo ya más o menos veía que yo ya en algún momento me iba a ir o que no podía estar o que no estaban entrando a la academia, a la parte de investigador, el CONICET y eso. Edgardo ya también ya había hablado con él y estaba por jubilarse y bueno, además de que cerré la charla, invité a Edgardo al frente, él no se lo esperaba, le había comprado un regalo que era un saco del evento y lo hice pasar al frente y pedí al público que pues agradecer a Edgardo por todo lo que él había hecho cada 3 años y durante toda su vida de fomentar el cultivo de hongos comestibles en Argentina y en Latinoamérica. Entonces fue también un momento súper emotivo y como que yo cerré y fue para mí como algo una experiencia muy, muy, muy linda. Lo disfruté mucho. Ujú. Seguro que habría mucho más para hablar. Hicieron muchas cosas, entiendo, por lo que contaste, capacitaciones, investigaciones y producción, pero me gustaría saltar al 2021, donde crearon Micelio Bio, la empresa, digamos. Comentame cuál fue el objetivo, cómo se dio, que diferentes partes se unieron, ¿no? Se unieron para hacer un cultivo potente. Me Claro, interesa porque, sí, me interesa porque conozco pocos cultivos grandes y acá está la página y el objetivo declarado fue de producir 1000 kilos
una tonelada de hongos frescos por mes. Digamos, ya es Ujú. un nivel potente. Entonces, comentame cómo se dio la creación de la empresa Ok, y sobre las experiencias. Ujú. en todo esto que te digo del INTEX, donde conocí gente increíble y Ok. grandes amigos que tengo, está Santiago Escobar, ya le decíamos el pajarólogo, es una persona, un biólogo que iba en la temporada primavera-verano en campaña para monitorear la migración de golondrinas que venían desde Norteamérica hasta Sudamérica. Nos hicimos muy amigos y él en un momento se presenta para becas doctorales, no le sale y él obviamente iba y miraba mis ensayos de cultivo y veía mis gírgolas, ¿no? Mis hongos ahí creciendo. Y una vez me dijo, a mí me gustaría tener, ¿por qué no ponemos una honguera? Entonces, pues yo le seguí la corriente, la caña y empezamos a ver cómo, en dónde, y él vivía en La Plata. Entonces, mientras yo hacía el doctorado, paralelamente él ayudó mucho y fundamos La Honguera en el 2012. Ujú. Empezamos ahí, yo también gano mucha experiencia. Yo trabajaba ahí era los fines de semana, porque yo entre semana estaba con el doctorado. Yo me iba los viernes para La Plata y volvía los lunes de vuelta a Chascomús. Pero ese fin de semana, o sea, son estos momentos de la vida en que si tú quieres hacer el extra, tienes que dar ese esfuerzo, ¿no? Entonces, fin de semana ahí cosechando, bueno, y montamos la honguera, y la honguera también obviamente me dio a mí mucha experiencia, y por eso también yo era tan bueno dando los cursos de producción, porque yo tenía una honguera. Después, por cosas de la vida, obviamente, pues a todos nos ha pasado, a veces la convivencia, las sociedades, no está dando, son inversiones a largo plazo, y nosotros por ahí muy jóvenes, muy chicos. Cerramos la honguera, yo me quedo como con la marca, y siempre latente volverla a poner en algún momento. Y en el 2018 a mí me busca una consultora de Buenos Aires que se llama La Ciudad Posible, que ellos estaban trabajando mucho en el tema ellos asesoran a empresas en el tema de energía, de residuos, el transporte de las ciudades, bueno, muy, muy completa la consultora y me querían a mí para hacer consultoría con el tema de hongos. Incluso la primera consultoría que yo hago con ellos es en la ciudad de Rafaela, donde Ujú. usamos el chipeado de la ciudad de Rafaela para hacer hongos y empezamos, y produce, ¿no? Como un residuo que tienen todas las ciudades que chipean, ¿no? Justo la ciudad donde estás tú. Y ahí entonces yo me vinculo con la ciudad posible, les cuento lo de la honguera y Alejandro Jurado y Gonzalo del Castillo que están en la ciudad posible eh, y también Javier Jurado. Bueno, entonces en un momento me dicen, hey, no, pero a nosotros nos gustaría como reactivar la honguera. Entonces hago sociedad con ellos y ahí entonces la honguera empieza a ser como empezamos a dar talleres en nombre de la honguera con la ciudad posible en un coworking que tenían en Chacarita, en el barrio de Chacarita. Bueno, y ahí empiezo con ellos y después en un momento Alejandro Jurado dice, y tenemos que mudarnos de este coworking porque nos están pidiendo, busquemos un lugar físico y pongamos la honguera ya a producir hongos, que no sea solo capacitación, sino que volvamos a activar la producción. Y en esas yo voy, estábamos buscando lugares dentro de Buenos Aires con Alejandro y da la casualidad que una persona que había hecho el curso en el 2019 o 2018, Milton Mueller, yo esto tengo con las personas que hacen el curso conmigo, les doy mi celular y ellos quedan en contacto y si tienen dudas en el cultivo yo les contesto. A veces algunos tardo unas semanas o algo, pero les contesto a todos. Y Milton me había escrito hace poco que él necesitaba una información porque quería pedir plata. Entonces yo le digo, Milton, ¿tú dónde estás en este momento? Y me dice, yo estoy cerca de Constitución. Le digo, ¿puedo ir a ver el lugar? Y se coincidió y Milton Mueller, pues obviamente era en ese momento la marca Mew, ¿no? MU. Y Eh, mi uno, nos conocemos su centro de distribución, entonces hablamos con Milton, Milton, bueno, nosotros estamos buscando un lugar así, Milton, bueno, yo estoy buscando plata, y ahí se fusiona Mi Hongos y La Honguera, ¿sí? Y además de eso, de que se fusionan estas dos marcas, conocidas dentro de todo en Argentina, Miu tenía muchos seguidores en Buenos Aires y yo pues durante todo el tiempo de cursos y eso había tratado de tener seguidores y ahí formamos micelio.bio, donde Alejandro, pues yo siempre hablando en contacto de eso, mi postdoctorado fue en hacer una cervecería autosustentable, donde con el bagazo hacíamos hongos y con los otros residuos de la industria de cerveza, el trup y la levadura, hacer biogás. Entonces yo ahí junté dos pasiones porque yo también en el INTES con un amigo me enseñó a hacer cerveza. Entonces yo hacía cerveza artesanal y ahí
juntamos en el postdoc, yo junto esas dos pasiones. Y Alejandro se entera y como Alejandro es director de la Ciudad Posible y tiene contacto con Quilmes, hace el contacto con Quilmes, le contamos la historia a Quilmes y Quilmes nos apadrina para hacer micelio.bio y ahí ya montamos la planta en Chascomús y es la planta que actualmente produce el número que tú dices, unos 1.000 kilos de gírgolas orellanas por mes y donde es muy gracioso porque la gente de la ciudad, a mí me gusta que vayan y compren ahí y conozcan porque pues la gente no sabe cómo se producen los hongos. Una vez una chica dijo, ah, no, pero este es el Disney de los hongos, porque son 6 hileras de 6 hileras con bolsas, 1.600 bolsas fructificando y cuando la gente entra y ve esa cantidad de hongos, pues les parece muy bonito y a mí la verdad me gusta mucho cómo organizamos la planta que también fue todo un proceso, ¿no? Primero empezamos con un modelo de bolsas de 10 kilos y después terminamos actualmente haciendo bolsas de 3 kilos por un montón de cosas que nos pasaron, ¿no? Bueno, me interesaría un poco más sobre los procesos productivos, cómo fue, cómo encararon, cómo son los procesos que eligieron, cómo fueron, digamos, el sustrato, todo con el bagazo de cerveza. ¿Qué sustrato usan? Si hacen una mezcla, cómo son las maquinarias, cómo es la instalación, la superficie, porque creo que muchas personas que escuchan esto les interesa cómo hacer eso más grande, porque estamos muchos con emprendimientos y producciones chicas, pero ¿qué se necesita? ¿Qué procesos eligieron? ¿Cómo fueron las experiencias? La pasteurización, la mezcla de sustrato, la preparación del sustrato, qué superficie están ocupando, qué procesos hacen, qué no hacen, la semilla, etcétera. Bueno, Entonces, los procesos productivos me interesan mucho. ok, bueno, nosotros empezamos alquilando un galpón de 200 metros cuadrados, completamente plano, solo tenía los baños y una oficina. Y ese mismo lugar tiene al frente también unos 100, sí. O sea, el galpón en total, o sea, el terreno en total tiene 10 por 40, pero el galpón es de 10 por 20, ¿no? Entonces, en el fondo también teníamos espacio y adelante teníamos un espacio. Empezamos a construir primero la parte del galpón. Esta Ciudad Posible, como te digo, es una consultora muy medioambiental, es una empresa tipo B, entonces tenía también una empresa que se llamaba en su momento, no sé, o sí, sí creo que sí existe, Teplac, hacen placas con, con el residuo de las cajas de Tetra Pak. Entonces, Ajá. con esas placas empezamos a hacer las salas de incubación, siembra y, y, y clasificación. Sí, siembra, incubación y clasificación. La sala grande es de 90 metros cuadrados, que es 9 metros por 10 metros. Sí está hecha en poliuretano expandido de alta densidad con aluminio, lo que es como se hace en las cámaras frías, para mantener la Ujú. temperatura. Sí. Y como empezamos con el proceso de Quilmes de hacer bagazo, uno con el bagazo tiene que esterilizar. Tú no puedes hacer una inmersión en agua caliente porque se termina haciendo un barro y no puedes pasteurizar porque sería como muy largo. Y yo probé eso en mi tesis, en mi postdoc, perdón, con autoclaves. Entonces compramos 2 autoclaves de 1.000 litros, que son obviamente gigantes. Habíamos diseñado todo un proceso de dónde se tiraba el bagazo, dónde se tiraba como con chimangos, que primero se metieran a una mezcladora, se mezclaran y después debajo de la mezcladora otro chimango que saliera una llenadora. Bueno, desafortunadamente en ese entonces no se podían importar cosas y toda nuestra maquinaria proviene de la industria cerealera del país, de Argentina. Entonces, esa llenadora que nosotros mandamos que compramos y esto, con la humedad de un sustrato, no llenaba las bolsas, se trababa eso. Terminamos esos chimangos y esos no usándolos, sino directamente sobre la mezcladora, haciendo la mezcla y con el hueco de abajo, llenando las bolsas desde ahí abajo, ¿sí? Y lo que te digo, empezamos haciendo bolsas de 10 kilos porque teníamos una manera de hacer entrelazado las torres para no gastar en estantería, porque algo caro que tiene el cultivo de hongos es las estanterías, porque si uno no las compra de plástico, que son mucho más caras, y la cantidad que uno necesita, uno compra o de madera, que es un error porque pues se puede honguear y ahí mantener focos de contaminación. Y cuando se hacen de metal, pues con la humedad que hay siempre se terminan oxidando, entonces duran poco o hay que hacerle mucho mantenimiento. Entonces teníamos una manera de hacer torres
Pero una bolsa de 10 kilos pesa mucho, si se contamina, pues se pierden 10 kilos. Bueno, y durante los años fuimos variando a estanterías para poner bolsas de 3 kilos, ¿sí? Pero perdón, Y ¿hicieron torres? ¿Quiere decir que apilando las bolsas de 10 sí, kilos? apilándolas de a Apilando. dos en dos, cruzadas, solamente tenía un fierro o un caño en el medio, que incluso esos caños eran los que sostenían, sostenían el techo de 9 metros de largo por 1 metro, que era cada lámina, ¿no? De esas de cuarto frío. Tenía esa doble función. Entonces, esa era una manera muy económica de no hacer estanterías. Pero después esos mismos pilares nos sirvieron para poner tubería también ahí y poner encima las bolsas de 3 kilos. Entonces, la bolsa de 3 kilos permitió que mujeres también nos ayudaran en el proceso de siembra y de incubación y de llevar bolsas, porque una mujer con una bolsa de 10 kilos le costaba mucho. Y el tema de contaminación, de controlar más, ¿no? Si se contaminan 3 kilos, pues uno no pierde tanto como cuando se contaminaba una bolsa de 10 kilos. Otra cosa que nos dimos cuenta en el verano es que esas torres, como estaban las bolsas tocadas, generaba un calor muy intenso y también la producción se bajaba mucho. Entonces, ahora que las tenemos separadas, la temperatura es menor. Y todo eso fueron procesos que fueron pasando en, en el conocimiento de pasar, yo lo contaba en esta charla del laboratorio a la planta, ¿no? Como yo hacía 10 bolsas de 1 kilo y eran 10 kilos y con eso tenía un resultado de un ensayo terminé haciendo 12 bolsas de 10 kilos cuando empecé con mi celio bio. Otro desafío muy grande fue el tema del inóculo, ¿no? La cantidad de inóculo que necesitábamos para estas bolsas, pues si tú lo ponías en números era costoso y era una gran cantidad que alguien te diera en su momento, no sé, estamos hablando que actualmente usamos entre 60 y 80 kilos semanales de semilla, ¿no? Entonces uno de los socios me dice, ¿tú sabes hacer semillas? Yo le digo, claro, yo Edgardo me enseñó en el INTECH a hacer mi inóculo y además el laboratorio presta un servicio de venta de inóculo, entonces yo siempre estaba ahí al tanto porque era el servicio STAN, que quiere decir Servicio Técnico de Alto Nivel del CONICET, nos permitía como laboratorio siempre tener material disponible, cajas de Petri, medios de cultivo, bueno. Entonces, claro, yo sabía hacer el inóculo y entonces en esa parte que te digo adelante del galpón que también teníamos ahí un espacio, se compró un contenedor y ese contenedor lo hicimos laboratorio, compramos un flujo laminar y hicimos estanterías y empezamos a producir nuestro propio inóculo, ¿sí? Entonces esa fue otra parte de la empresa que se desarrolló, que actualmente está andando muy bien. Y otro proceso que me pasó, que fue el que me enseñó a golpes, es una contaminación muy agresiva con un hongo que se llama neurospora, un hongo naranja que crece rapidísimo. Y ese Mm. hongo me hizo entrar en cuarentena, baja la producción. Yo creo que hasta eso fue la causa de que se me empezara a caer el pelo, porque fueron semanas muy estresantes, ¿no? Una cosa es trabajar en el CONICET y uno, pues un resultado negativo sigue siendo un resultado en la ciencia, ¿no? Un resultado. Pero ya hablar con los socios cada semana, se contaminaron tantas bolsas, no estamos produciendo casi nada. Entonces, pues a los golpes, ¿no? Como aprende a veces uno. Y bueno, controlar esas neurosporas, tener más controles en las salas, el tema de la sanidad, bueno, todo eso se tuvo que mejorar mucho. Cómo poner las bolsas en incubación para poder hacer seguimiento, observar y detectar rápido la presencia de este hongo. ¿Y Bueno, eso cuál fue mejoró la mucho. causa? ¿Detectaron la causa de esta contaminación? Eh, ¿O yo cómo creo lo que resolvieron? yo creo que venía, siempre eso viene en el sustrato. Y ya después, Ajá. ¿qué pasa? Que ya si una sala de incubación es una sala chica dentro de todo y cerrada, si tú lo dejas avanzar, es muy difícil de entrar en una cuarentena. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que cerrar, sacar todo, poner algunos productos que ahora no me acuerdo el nombre así, pero productos fuertes que era encerrar ahí con ese producto la sala de incubación y no venir hasta el lunes. O sea, aplicar eso el viernes y venir el lunes. El tema de la junta de las bolsas, cómo hacer el filtro para observar y el monitoreo diario, ¿sí? La Mm. temperatura de la sala de incubación también es súper importante porque este hongo a mayor temperatura más rápido crecía. Y no se pudo solucionar así, ¿no? O comprando sonizadores también que quedaran permanentes en la incubación. Entonces el ozono es altamente
oxidante y mantiene más estéril y más limpia las zonas. Entonces, de esa manera fue que pudimos controlar, ¿no? Y estar más pendiente de cada cosa. El error que yo tuve es que cuando me apareció, yo la vi, esa mancha naranja, pero como nunca me había dado en el doctorado y en otros cultivos, pues no pensé que fuera a ser algo tan agresivo, pero no, resultó siendo eh, lo peor. Y bueno, hasta de pronto mejor que haya sucedido en ese momento, ¿no? En el principio. Hace poquito, yo sigo en reuniones obviamente, con los socios y con los chicos de la planta, y hace poquito hubo una aparición y fue una detección rápida, se detectó rápido, se sacó rápido y por suerte hoy en día no está. Así que pues todo eso ha sido los procesos. Otro proceso que ya lo había vivido con la primera honguera y acá pues yo ya me desligué un poco porque ya tenía un apoyo, es el tema de las ventas, ¿no? Vender también no es fácil, uno no se puede dedicar a producir, a hacer la semilla, a venderlo, entonces eso fue lo bueno de Micelio.bio, que hay todo un grupo, cada uno como especializado en sus cosas, ¿no? Uno busca los insumos, otro busca las ventas, el otro buscaba, la otra persona está con el tema de el registro de los productos, yo encargado de la producción, así, es como que hacer equipo te ayuda porque hay que aprender a delegar, ¿no? Y también está pues la parte personal, ¿no? Hacer sociedades también pues requiere conocer a esas personas que uno las conoció en un punto donde todo era bueno, pero también cuando las cosas empiezan a salir mal, también empezamos a conocer diferentes personalidades que no, obviamente todos cambiamos cuando las cosas son adversas, ¿no? Entonces eso también agradezco mucho a Micelio.bio, eso, ¿no? Haberme enriquecido en ese sentido como persona y cómo afrontar adversidades, ¿no? Porque en las buenas, pues todos somos amigos, pero en las malas sí hay Hmm. tensión y eso, y bueno, cómo manejar esas tensiones también Mm, aprendí bastante, ¿no? ujú. Muy interesante ahí el tema del ozonizador en la sala de incubación. Creo que es un dato para profundizar. A mí me interesa el tema. Yo conozco desde mi formación como ingeniero ambiental y en el tratamiento de desinfección de aguas los procesos de oxidación o oxidación avanzada, sea ozono, sea em, eh, Peróxido. claro, agua oxigenada Ah, y varias otras cosas que oxidan, digamos que son agresivos y pueden ser un aliado. Hay una publicación, justo vi en la lista de tus publicaciones, em, el uso de ozono como sustrato, dice, estoy traduciendo ahí del título inglés, para el control de tricoderma en la producción de sí. hongos. Hay una publicación justamente sobre esto. Quizás lo puedes comentar muy brevemente, pero está la publicación y creo que es un tema específico para que cada uno pueda profundizar, pero hay datos sobre esto, ¿no? Hay Claro, con publicaciones. Edgardo y él me propone y me dice, bueno, el ozono es altamente oxidante, entonces cualquier cosa que esté viva reacciona y oxida. Y entonces Edgardo compró un ozonizador para que, porque ¿qué pasa? Siempre tratando de buscar alternativas en la pasteurización o en la limpieza de un sustrato que sea eficiente y que no gaste tanta energía, ¿sí? Ah, Para no pasteurizar hacer. con ozono directamente. Exacto, esa fue como la idea. Ah. Y empezamos en la parte del laboratorio con el Meyer, colocando conidios de tricoderma, los sometíamos a diferentes tiempos con ozono y después mirábamos y plaqueábamos y reducía el tamaño de los conidios y esos conidios se morían, no crecían. Después cuando quisimos pasar a unas escala ya más grandes, no del Meyer, sino ya de sustrato, pero pues no industrial ni nada de eso, sino más bien tipo, sí, lo de intermedio, ¿no? De lo que sería el laboratorio y gran escala. Entonces ya compramos un tanque de 200 litros donde con agua y lo empezamos a ozonizar, ¿sí? Y Ujú. ahí ya esa escala ya es diferente. Seguramente si tú no remueves esa masa, el ozono pues es muy superficial, también rápidamente el ozono se convierte en oxígeno. Y bueno, y ahí ya, de ahí incluso salió otro trabajo porque al principio como que no se contaminaba nada, pero nosotros teníamos un control que era una paja solamente con agua y esa tampoco se contaminaba. Entonces ahí nos dimos cuenta que la carga microbiana que tiene un sustrato es súper importante para la industria, ¿no? Si tú traes un fardo
doradito, que estuvo cubierto, no le cayó el agua, no le dio el sol, ¿no? Este fardo viene dorado, tú le pones agua, lo siembras y ya está. Si tú consigues Ujú. un rollo que estuvo a la intemperie, que lo ves que la primera capa incluso tiene hongos, que está más oscuro, y eso pues le tienes que hacer un tratamiento mayor. Entonces de ahí salió otro trabajo en donde nosotros para poder decir que un tratamiento servía y inoculábamos el sustrato con esporas de tricoderma, o sea, vamos a garantizar que el contaminante está y después hacíamos el tratamiento. Y cuando empezamos a hacer eso, el ozono o no sé si eran muy grandes las cantidades que nosotros poníamos de tricoderma, pero el ozono no llegaba a controlar tan bien. Entonces fue un trabajo que se hizo, se dio y como que nos dimos cuenta que no, que por ahí no era, se intentó, que eso es lo que te decía en los resultados negativos o positivos, o sea, ya alguien lo hizo y eso sirve también para la industria, ¿sí? Y pues como me viene a la mente ahora que muchos estamos usando y creo que es la solución, no sé si tú estás usando, pero usar pellets, ya sea de paja de trigo, de acerrines o de cualquier otra cosa, pues el pellet ya tiene un tratamiento previo de presión y de temperatura. Entonces la carga microbiana que viene actualmente en un pellet es muy baja. Entonces los tratamientos que uno haga de pasteurización o de esterilización, pues no tienen que ser tan grandes porque ya te ayuda ese tratamiento previo. Ahora, obviamente no es lo mismo comprar eh, una tonelada de pellets que una tonelada de acerrín. Es muy distinto el precio. O sea, yo compro generalmente en la planta una entre 4 y 5 toneladas de acerrín y eso simplemente hay que pagar el transporte. Y son actualmente, yo te diría unos, pongamos como para un valor en dólares porque siempre la inflación y eso influye, unos $200 a $300. En cambio, una tonelada de pellets sí salía casi $800 a $900, ¿no? Entonces se incrementa casi al triple, ¿sí? Pero si tú lo Sí. miras a la larga, en almacenamiento por volumen y en la energía que gastas, yo preferiría si uno tiene pellets, usarlos. Lo que pasa es que también depende de la Sí. disponibilidad. Yo actualmente acá en Bogotá estoy usando paja de arroz que mi papá ya tenía, estoy buscando acerrines. También estoy usando bagazo con acerrín porque hice cerveza en estos días y lo aproveché. Pero ya encontré un proveedor buscando en un municipio cercano acá que se llama Zipaquirá, que está como a una hora, un productor de pellets. Entonces voy a probar también con eso. Es más caro al inicio, pero puedes almacenar, no tienes que picar y lo que te digo, la carga microbiana de un pellet es mucho menor. Tenemos o podemos hablar, creo que un par de horas más, seguro que vos muchas, muchas horas, pero yo también me interesa y podría hacerte preguntas para una hora más de hablar sobre procesos fácil. Me gustaría avanzar un poco y también ir cerrando, volviendo para Colombia, el nuevo proyecto. Pero para cerrar esta etapa de esta honguera micelio bio, ¿qué hicieron en verano? Quizás una respuesta resumida o breve. ¿Cómo organizaron, a quién vendieron 1.000 kilos por mes? ¿Dónde ubicaron estos hongos? ¿Y cuáles fueron las principales enseñanzas? Porque entiendo que no hay tantos cultivos de gírgolas, o de gírgola principalmente, creo que melanoleón, shiitake hicieron también, a esta escala. ¿Cómo fueron las enseñanzas en general? Bueno, a ver, vender 1.000 kilos obviamente no es fácil, pero tuvimos la ventaja de los seguidores en Buenos Aires. Nuestro mercado principal fue Buenos Aires, ¿no? Y siempre Miu con una gran cantidad de seguidores. Entonces siempre el de Micelio Bio, la marca Miu sería como nuestra marca de distribución. Y seguíamos manteniendo la Honguera como nuestra marca de asesoramiento y cursos, ¿sí? ¿Cómo solventamos el verano? Pues con equipos de refrigeración. Desde el Ujú. principio, eso sí fue algo que hicimos bien, fue comprar esa cámara, por más de que era muy grande y fue costosa, esa Sí. cámara de 6 centímetros de poliuretano expandido con aluminio, o sea, una cámara fría, mantiene las temperaturas. Tenemos 2 equipos de refrigeración puestos ¿Y en la dónde sala. refrigeraron? ¿Dónde? ¿Antes de la sala o dentro de Claro, la hay, sala? hay un, hay un climatizador afuera que es un equipo de 5 caballos de fuerza que introduce frío, está seteado para que siempre la sala esté a 22 grados. De pronto en el verano lo ponemos a 24 o 25, que
tú sabes que si afuera hace 40 y entras a una sala de 25, estás como en el Polo Sur. Y ese manejo empezamos a hacer. Después se instaló otro equipo grande también en el techo y refrigeraba también. Entonces, como que con dos equipos, porque en un momento los especialistas nos dicen, no, ustedes para enfriar esta zona necesitan un equipo de mínimo 10 HP, ¿no? De caballos de fuerza. Y teníamos solo uno de 5, entonces complementamos con eso, ¿no? El tema Ujú, del ingreso del oxígeno en la sala también se aumenta más que todo es en las noches, que son más frescas. Y eso para controlar el tema de, pero se gasta energía, obviamente, ¿no? ujú, ¿Y qué pasa? Que también me pasó que muchos dejan de producir, los pequeños como que no tienen esa infraestructura, entonces me empezaron a comprar muchos pequeños de diferentes zonas para seguir ujú, manteniendo sus clientes. Eso ujú, ayudó. Y lo otro que nos fue pasando también en el momento en que todo el mundo tiene hongos, que es el otoño y el invierno, sobre todo en el otoño empieza todo el mundo a tener hongos. Empezamos a ver que las ventas se reducían y pasamos a ya una parte más como industrializada en alimentos, ¿no? Y empezamos a hacer las milanesas de hongos. Y que eso nos permitía congelar, que eso ya es mucho, para que no se pierda el producto. Y además, una alternativa para la gente que uno, siempre que uno va a una feria y pero cómo se preparan los hongos, la gente, cada vez el mundo está más inmediato, la gente, bueno, porque más allá de que sabemos que tenemos las herramientas, poner receta con hongos en internet y te salen un montón de cosas, la gente te sigue preguntando. Entonces ya la milanesa, sobre todo en Argentina, que se come milanesa mínimo una vez por semana, era otra alternativa. Y después empezamos con las funguesas, ¿no? La hamburguesa de hongos. Donde también lo mismo, llegar a más sectores. Ya la hamburguesa, por ejemplo, se la puede dar a un niño, a cualquier persona, pero los niños comen mucha hamburguesa. Que los niños es un sector que cuando les hacía uno una preparación con hongos, muchos no, yo hongos no como, no quiero, no me gusta. Entonces, esto también, y la hamburguesa también te ayuda a congelar, ¿sí? Y almacenar. ujú. Entonces, eso también fue algo que esa cantidad de hongos en un momento uno, bueno, ¿y qué hacemos con todos estos hongos? Y porque no siempre se venden, ¿qué hacer? Y lo que te digo, de la adversidad, de las situaciones, siempre hay que tratar de resolver y ahí vienen siempre a veces, generalmente, buenos resultados. Entonces, eso nos ayudó mucho. Y lo otro, muy fuerte con Milton, me acuerdo de uno de los socios que incluso se vino a vivir a Chascomús para apoyarme en la logística. Con Milton dijimos, bueno, no tenemos que saturar Chascomús. Chascomús no es una ciudad muy grande, pero tampoco es chica y es muy turística. Y empezamos a recorrer verdulerías, restaurantes y hoteles en Chascomús. Y le empezamos a contar, no, pues hagan una milanesa de hongos, no nos compraran la milanesa, pero compren los hongos y hagan la milanesa a su gusto. Le decíamos a los chefs, hicimos algunas capacitaciones, muestras, y tuvimos varios lugares que se hicieron muy famosos en Chascomús, en la ruta, de un lugar de sándwiches, y eso que metieron un sándwich de milanesa de gírgola, bueno, y no vas a creer, pero el 10% de la producción la vendemos en Chascomús, unos 100 kilos alrededor por mes, ¿sí? Entonces, eso también ayudó, esa campaña de estar ahí, de estar con el municipio, en festivales de mercados bonaerenses, nos llevaron una vez, hicimos una degustación y una demostración de cómo hacer las milanesas. Entonces, bueno, todo ese trabajito así fino, ¿no? De cómo ir comercializando y divulgando el tema de ¿Y de nuestra producción. qué población tiene aproximadamente Chascomús? Yo creo que unos 50.000 habitantes. Ah, ok, no tanto. El Sí, consumo no, es no es alto no es por tan grande. persona. No, lo que pasa es que es muy turística, como la gente va Ok. mucho el fin de semana porque está a 1 hora y media de Buenos Aires, tiene una laguna hermosa de un perímetro de 32 kilómetros. Entonces, bueno, tienes que ir a Chascomús algún día, es muy linda, es una ciudad muy linda, entonces tiene mucho hotel, y tiene muchos restaurantes, obviamente. Incluso llegamos a entrar también a una cadena de hamburguesas que estaba haciendo la opción vegana y hacía una hamburguesa machada de gírgolas espectacular. Entonces, como que cada uno en su rubro fue buscando. Después tengo unos amigos muy queridos que tienen un menú latino, que ellos hacen comidas, principalmente pizzas y empanadas, pero también hacen algunas otras
otros platos, y ellos introdujeron la empanada fungi, y es muy rica, y la Sí. pizza fungi, fungi blue con queso azul. Entonces, todos estos amigos, gente conocida y esto, ellos hicieron que aumentara la demanda de hongos, ¿no? Porque hay que buscarle mercado a eso que tú produces, ¿no? Y pues, al Mm. principio no es fácil, porque todavía hay gente que uno le nombra el hongo y no sabe, o te dirán champiñones y nada más. Y es más allá del champiñón, como es el nombre de tu podcast. Hay mucho más allá de este hongo que todos conocemos. Aprendizajes principales, el proyecto sigue funcionando sin vos, entiendo, o a la distancia. Em, Principales aprendizajes, enseñanzas y, por favor, de manera resumida, y también la cuestión de eficiencia económica de la producción, cómo es la cuestión económica de la empresa a nivel comercial. Bueno, actualmente nosotros apostamos desde el principio a algo a largo plazo. Sabíamos que no, sobre Ujú. todo los socios que invirtieron también y todos los socios fundadores, sabíamos que esto no iba a ser plata a poco tiempo, es una inversión a largo plazo. Y lo otro que hicimos cuando yo ya sabía que me venía y con los socios y eso, porque la mayoría están en Buenos Aires, fue hacer un equipo muy sólido y formamos unos chicos ahí en la planta y fuimos encontrando esa gente y actualmente hay 4 chicos que ya hay uno que es el que más tiempo lleva con nosotros, que es el que lidera la planta, pero los 4 chicos ya manejan la planta muy bien. Obviamente, pues nosotros estamos ahí con la supervisión, con las visitas, con las llamadas, eh, pero pues a la larga es una industria, ¿no? Entonces es repetir bien las cosas, que salen bien, se repiten y bueno, actualmente los chicos la están manejando. Algo que pues yo trato mucho es que ellos estén cómodos, ¿no? Eso se hizo como una pequeña familia porque es una empresa muy chica y escucharlos, compartir con ellos mucho. Tratamos en un momento yo todos los viernes de hacer algún plato con hongos o que comiéramos las hamburguesas o la milanesa. Incluso me acuerdo que un 25 de mayo, por esa época, hice un locro vegano con melena y con gírgolas. Entonces, Mm. eso, la importancia del grupo, de que la gente esté contenta, que aprenda, que esté cómoda, ¿no? Eso fue un aprendizaje muy lindo que te enseña esto, tener estas empresas. Argentina actualmente, pues, económicamente ha mejorado en el tema, por ejemplo, de inflación y eso, pero pues todavía no está así como en un punto donde la gente consuma, todavía la gente está ahí eh, como apretando el cinturón, ¿no? Pero seguimos hablando con los socios y hay como que hay una apuesta donde hay que aguantar y si hemos aguantado estos momentos tan difíciles y cada vez innovando más con estos nuevos productos, creemos y obviamente queremos, ¿no? Y creemos que más adelante, pues, la empresa va a estar mucho mejor. Pero actualmente estamos como en una parte de aguantar, esa es la realidad, aguantar y bueno, eh, los socios y eso por ahora no queremos, no podemos no recibir algún beneficio, porque no hay, ¿no? Se vende y eso para mantener la producción. Pero eso ya es importante, ¿no? En un momento del país donde incluso muchas industrias han cerrado y eso. Ok. Eh, Bueno, y las principales o como algunas enseñanzas con a esta escala, porque entiendo no hay tantas producciones a esta escala, algunas enseñanzas principales donde bueno, el tema del, del, prestar del atención. sustrato. El tema del Ujú. sustrato es súper importante tener un buen proveedor de sustrato que tengas durante todo el año, es súper importante. El tema de ser eficiente, el espacio, por ejemplo, si tú vas a micelio.viva allá en Chascomús, pues todo está utilizado al máximo, el espacio, la infraestructura, ¿sí? El tema de la eficiencia energética, ¿no? De que los tiempos sean los justos y no malgastar en esterilización, en riego, ¿sí? En luz, todo eso, ser como tratar de ser muy eficiente. El manejo post cosecha también y la venta de un buen producto de calidad, eso siempre fue nuestro emblema también con Mew. Siempre un hongo de buena calidad, que no esté guardado mucho tiempo, que tenga salida rápida.
el tema de tener estos subproductos con la hamburguesa y eso nos permite también darle un manejo rápido y no tener mucho tiempo en stock, ¿sí? Porque el hongo cuando trabajas con algo fresco tienes que tener una salida rápida. Y la salida siempre, por suerte, fue, como te digo, Buenos Aires, que tiene mucha gente. Incluso en un momento también llegamos a ir a La Plata. Yo estuve yendo a La Plata una vez por semana. Y lo que te dije de eso, de Chascomún, de ser fuerte en donde tú eres. Entonces, abrimos las puertas de la planta, la gente pues cuando va por primera vez va y le muestras el cultivo, conocen, y después empiezan a ir una vez o dos veces por semana o cada 15 días y compran el hongo fresco, la milanesa de orella de gírgola y la hamburguesa, ¿no? Entonces ya tienen como una variedad de productos. Entonces eso, la diversificación, como se dice vulgarmente, no poner los huevos en una sola canasta, ¿no? Porque si esa canasta se cae, se pierden todos. Entonces, eso, la diversificación, ¿no? Y otra cosa también, pues contar tu historia, ¿no? A la gente actualmente le gusta eso, contar tu historia, y que estamos produciendo pues algo que es rico y que después de pandemia todo el mundo quiso empezar a mejorar su alimentación y pues los hongos te proveen eso, te proveen un alimento saludable. Ujú. Sí, totalmente. Muy linda experiencia. Entiendo que es muy importante aprender eso y publicarlo, así que muchas gracias por hacerlo, por el tiempo. Vamos cerrando. Yo en 5 minutos tengo que agarrar la bici y buscar mi nene. Así es la Ok, vida el del padre. emprendedor, del padre. Sí. Pero aprovechamos estos 5 minutos para contarme del proyecto nuevo en Colombia con tu hermano en la zona de Bogotá. Em, la honguera.co Honguera Colombia. ¿Llevas el Honguera, nombre, sí, digamos? como Honguera, Honguera Biotech, Honguera.co. Estamos todavía Ajá. como iniciando, pero es Honguera, Honguera. Honguera.co, es como el dominio, pero en realidad el nombre es Honguera Biotech. Ujú. Pues es un proyecto nuevo, muy bonito. Mi hermano tuvo la posibilidad de conocer Micelio Bio en unas vacaciones que fueron con toda la familia argentina. Cuando vio la infraestructura, me felicitó, me dijo, me pones muy orgulloso de lo que has logrado y si quieres algún día volver a Colombia, yo le apuesto a esto, me dice, yo pondría todas las fichas. Y yo creo que pues lo que te digo, se dieron las circunstancias, él quedó sin trabajo más o menos hace como 2 meses, ¿sí? Estaba en una muy buena empresa y lleva más o menos más de 4 años. Y bueno, como que ahora que yo vine y empezamos a hacer esto, yo un poco preocupado le dije, pero no vas a buscar trabajo. Me dijo, ya lo estuve pensando muy bien, quiero hacer algo mío y le quiero meter 100% al proyecto. Entonces, pues él le gustan mucho las redes, él es ingeniero de sistemas, ingeniero industrial, él ha hecho cursos de marketing en Harvard, o sea, es un tipo muy preparado. Entonces yo estoy como que en la parte de producción y él es el que está haciendo toda la parte gerencial de la empresa, que es su experiencia. Y es muy bonito verlo ahora porque él, todo ahora, todas sus publicaciones, todo es de hongos, está aprendiendo, está aprendiendo. Me acompañó este fin de semana a esta salida de buscar hongos bioluminescentes y no, y pues nada, es muy bonito compartir con tu hermano, ¿no? Como si fuéramos niños otra vez y dormir juntos en el hotel y yo enseñarle lo que sé, que es el mundo de los hongos y tratarle de transmitir esa pasión y él ha sido muy receptivo en eso y le encantan y está muy metido, entonces como que esa energía y ese engranaje que hemos hecho, yo creo que va a dar unos frutos buenísimos. Hace poquito subimos el video del primer racimo que fueron 600 gramos y estábamos súper emocionados. Y yo he visto salir hongos, pues cualquier cantidad, y sin embargo, ese primer hongo que ya salió, que sembramos hace un mes, también conjunto con mi papá y eso, entonces estamos muy felices y la familia pues está muy feliz porque pues nos ve trabajando mano a mano, codo a codo. Entonces, pues nada, es un proyecto muy bonito. La verdad que yo estoy muy, muy Ujú, contento. En Colombia, pues también, como en muchos países, pues todavía hay mucho por hacer con el tema de hongos, que es un mundo fascinante y es rico y saludable. Entonces, nada, no, no, muy, muy, muy contento con el proyecto Honguera y estoy seguro pues, que nos va a ir muy bien. ujú. Y por suerte no necesita tantos químicos para limitar a otros, los Pero, agroquímicos del cultivo de las flores. Honguera Biotech,
¿Qué piensan hacer? ¿Cómo es la orientación del emprendimiento hoy en día? ¿Producción de hongos frescos? ¿Qué más? Bueno, la realidad es obviamente aprovechar la experiencia que yo ya tuve en Argentina. Entonces, vamos a empezar con obviamente el hongo fresco, pero sí a mí me parece súper importante darle un valor agregado a tu producto. Y es esto que te digo de las hamburguesas, las milanesas, e incluso mi papá, como fue productor, y bueno, sigue siendo productor porque nos está ayudando, él también hace parte de Honguera, él hace un ceviche de orellanas riquísimo. Entonces, como que vamos a vender hongo fresco como al inicio todos empiezan, pero ya directamente enfocado en una hamburguesa, una milanesa y un ceviche, principalmente de orellanas, como le dicen acá, ¿no? De las gírgolas, del pleurotus. Eso es como lo principal, sí, si queremos como desde ese valor agregado y aprovechar ya eso, y bueno, y empezar a difundirlo de alguna manera, ¿no? Siempre se empieza igual de la misma manera estas empresas, con amigos, con familiares, a darles de probar. Y, y bueno, ya pues seguramente Pipe en su cabeza gerencial pues tenga también ya un poco la visión de cómo va a ser el mercadeo y eso, ¿no? Eso ya es más una función de él. Bueno, muchos o todos los éxitos para este nuevo proyecto familiar en Bogotá, en Colombia. Muchísimas Muchas gracias por gracias. tu tiempo. Lo disfruté mucho, aprendí mucho, ese apuntes y bueno, a lo mejor hacemos otra charla en otro momento porque seguro que hay mucho más para aprender, para charlar. Vos tenés muchísimo para compartir, así que por hoy te agradezco mil veces y les deseo lo mejor a vos, a Felipe y a tu papá, a la familia completa. Gracias, hermano. No, también la pasé así muy bien, me sentí muy cómodo y también agradecerte el espacio y lo que estás haciendo con Más Allá del Champiñón, que es pues difundir este mundo que fungi, este reino fungi que pues que necesita eso, ¿no? Que cada vez más gente aprenda. Así que bueno, ojalá tengamos la oportunidad de seguir conectándonos, ya sea por este medio o bueno, también en algún momento conocernos, conocer tu emprendimiento en Rafaela y bueno, que tú también vengas y conozcas acá Colombia y el emprendimiento. Ojalá que sí. Sí, y siempre también me interesa el intercambio cultural, así que también me gustaría charlar más sobre Colombia, la historia, la relación con los hongos, las cuestiones culturales, la situación de emprendimientos y producción actual, pero eso lo dejamos para la próxima. Ok, bueno, que Un tengas un abrazo. lindo día. Bueno, Vos que andes también. bien. Un abrazo. Muchísimas Muchas gracias. Chao, saludos. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomiéndalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Si querés ayudar a cubrir los gastos de este programa, puedes hacerlo ahora mismo con un solo clic en el link de Mercado Pago en la descripción. También puedes apoyar el canal dándole una calificación positiva en Spotify. Es gratis y lleva solo unos segundos. Mil gracias. Acordate de seguir el canal y nos vemos en el próximo episodio.